La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Muy buenos días, queridos oyentes. Están sintonizando Desde el Borde, el espacio donde exploramos los temas más relevantes y profundos de la coyuntura académica y social. A tan solo días de las nuevas elecciones presidenciales, la incertidumbre acerca de los candidatos crece frecuentemente y con tantas adopciones un voto consciente y preparado es algo difícil de conseguir. Al clímax de esta situación, los debates presidenciales son una luz para informar a la ciudadanía sobre los candidatos y sus propuestas. Pero, ¿qué tanta importancia e influencia tiene realmente en el voto? Hoy analizaremos el debate presidencial 2025 y su discursiva, pero antes de empezar con el tema que traemos para ustedes, nuestros compañeros del Vox Populi han recogido algunas perspectivas de nuestra comunidad universitaria para ayudar más del tema. Vamos con esta nota. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vox Populi, el espacio donde exploraremos los temas que marcan la agenda social y política. En esta ocasión nos adentramos en un tema clave para el futuro del país, el debate presidencial en Ecuador. Este evento no solo pone a prueba a los candidatos, sino que también es una oportunidad crucial para que los ciudadanos analicen las propuestas de los mismos y tomen decisiones informadas para elegir al futuro líder del país. Hoy exploraremos cómo las propuestas de los candidatos pueden afectar el rumbo del Ecuador y qué opina la comunidad centralina sobre esta discusión. Comencemos. ¿Qué tan relevante consideras que es el debate presidencial en Ecuador para definir el futuro político del país? ¿Crees que los candidatos presidenciales abordaron adecuadamente los problemas sociales más urgentes del país como la inseguridad y la pobreza? ¿Por qué? Yo lo que opino del debate presidencial que hubo es que hubo muchas discordancias con lo que cada candidato presidente decía, con sus planes, que muchos fueron solo para atacar a unos o a otros. A algunos sí les funcionó, como el caso de Andrea González, que subió bastante el rating, pero termina fallando en varias cosas con el mensaje con el que da. También nosotros como ciudadanos estar informados, no solo a través de los memes, porque al fin y al cabo vamos a escoger quién va a ser el presidente. Entonces sí es relevante haber tenido esa oportunidad de haber escuchado. El debate es parte de los discursos políticos de cada candidato. Pero estos discursos políticos, ¿desde dónde vienen estructurados? Hay como que esta idea de que es de la izquierda y la derecha únicamente, que siempre hay que pensarlo desde el contexto mundo. De ahí cada candidato, pues es lamentable esta idea que se plantea del correísmo, anticorreísmo, y cree que la política es únicamente eso, porque si tú piensas la política de esa manera, quedan candidatos como Andrea González, ¿no? Luego pasan cosas como lo que pasaron con Daniel Noboa y las personas cuando le preguntan sobre los niños de las Malvinas, los nombres. Y este sujeto lo que hace es el típico circo político que hemos recibido los ecuatorianos durante años. Creo que se entendió un poco más en el segundo grupo. Es bien interesante esta idea de el Rafael Noboa, porque todo parece chiste, parece algo así, algo que se dio por error. No, este tipo de cosas son bien pensadas, creo yo. Y es bien interesante porque lo que se postula desde el debate es lo que la sociedad ecuatoriana va a tomar como referentes. La idea de que Andrea González haya subido en ámbito de popularidad es preocupante. ¿Cómo lo pensará cada uno? A mi parecer, el debate presidencial es un acto sumamente importante aquí en el Ecuador, especialmente por la cantidad de personas por las que fue visto y más que nada por la influencia también que tuvo después en las redes sociales en general en cuanto a la parte como informativa. Siento que es una herramienta para las personas que aún no tienen una decisión por quién votar, basándose, claro, en el criterio y en lo que están escuchando. Es una herramienta lamentablemente muy mal utilizada aquí. No solamente la información, sino que fue como algo bastante sesgado. A mi perspectiva, fue una herramienta que la están usando para una manipulación sumamente grande. Desde su perspectiva académica, ¿cómo deberían los candidatos abordar la relación entre el Estado y la sociedad civil para generar un cambio real en el país?
Yo lo que pienso es que en esa relación entre Estado y sociedad lo que está en juego es la democracia, el concepto de democracia que tenemos. Entonces, si tú tienes un concepto de democracia que simplemente se limita a la cuestión institucional, o sea, al voto, obviamente vas a tener una relación, digamos, política y que viene de arriba para abajo, o solamente se queda arriba. Si tienes una concepción de democracia que toma en cuenta, digamos, el papel de la sociedad civil, de las organizaciones, de la gente en general, entonces el tipo de relación que vas a establecer ahí es una relación en donde escuchas a la gente lo que quiere, lo que necesita, y eso se llevaría, digamos, a la política estatal. Hoy hemos analizado el debate presidencial en Ecuador a través de las voces de los estudiantes y académicos. Es fundamental que los próximos líderes escuchen y actúen en base a las necesidades reales de los ecuatorianos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Vox Populi. Seguiremos analizando cómo los procesos políticos y sociales están moldeando el futuro del Ecuador. Nos vemos en la próxima edición. Pedro Donoso, licenciado en Ciencias Políticas y Jurídicas, abogado y doctor en Jurisprudencia, expertise en gestión de la reputación, administración de crisis y análisis de contexto. Consultor en temas de incidencia política, se ha desempeñado como asesor ministerial y como asesor parlamentario. Ha administrado con éxitos numerosas crisis reputacionales en el ámbito público, privado y en organizaciones sin fines de lucro. Autor de varias publicaciones, entre las más recientes Cuentos de Crisiología, publicado en 2024. Ha participado con conferencias como Cumbre de Comunicación Política y en varios congresos regionales sobre el tema. Actualmente es el director estratégico general del gabinete del ICARE. Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí con un invitado de lujo. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Sí, sabemos que has tenido una larga trayectoria dentro de esto de la comunicación política y también sobre el análisis, y justamente de eso queremos hablar ahora, del análisis queremos hacer un análisis a grosso modo y también como ver unas partes, sobre todo de lo que fue el debate presidencial 2025, que los jóvenes realmente tenemos una preocupación muy fuerte por qué es lo que se viene del porvenir de este país. Entonces, bueno, queremos empezar por ahí, queremos saber tu visión más o menos de cómo fue el análisis como en general de qué fue lo que pasó. Perfecto. Yo estoy como repitiendo mucho esto en las oportunidades que me dan en medios, porque me parece que es importante en un país esquizofrénico como el nuestro, evitar el análisis utilitario del debate. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces se dice que el debate no lo vio nadie, que no mueve votos, que no es importante, y en un país como el Ecuador estamos a un tris de que los políticos digan como no es importante y no les divierte, entonces eliminemos la obligatoriedad. Es decir, el debate hay que defenderlo como un bien público. Los políticos están obligados a debatir, ese no es un derecho finalmente, ¿no? En el mundo tú tienes tres formas de establecer los debates. Tienes la obligatoriedad legal, México, Argentina, ahora Ecuador. Tienes, digamos, una regulación normativa vinculada a la costumbre, finalmente Corea del Sur, Brasil, etcétera, y tienes países en donde netamente es voluntario, ¿no? Antes Ecuador era un país netamente voluntario, entonces teníamos candidatos en ese entonces que decían, yo no voy a ir a debatir. Me acuerdo que Lenín Moreno decía, debate, combate, no voy a ir al debate porque no quiero combatir, cosas así, ¿no? Entonces sí creo que es importante evitar el sentido utilitario del debate. Hay que criticar el formato, hablemoslo, pero yo creo que el Ecuador y la democracia tiene que apuntar finalmente a ampliar el espectro del debate, es decir, que no sea obligatorio solo para presidente, que sea obligatorio para vicepresidentas, para asambleístas, para concejales, alcaldes, prefectos, etcétera, ¿no? Creo que eso es lo principal. Lo segundo, que también mucho me sorprende, es que el debate es una radiografía de lo que somos como sociedad, ¿no? Es decir, nos da un terror el confrontar, por ejemplo, nos da un terror el conflicto, cuando finalmente un debate es un conflicto. Es decir, es una confrontación finalmente, no es un espacio político contratado. Ese es el fin, evidentemente. Y el formato, digamos, desde hace un buen tiempo no da para que suceda eso. Claro, todo el mundo le culpa, es que hay muchos candidatos, etcétera. El debate de las vicepresidentas, por ejemplo, sí demostró que puedes tener un formato un poco más interesante, ¿verdad? Un poco más enriquecedor, pero yo creo que la autoridad electoral tiene un terror, digamos, de los partidos políticos que de una u otra manera permite que no haya, digamos, una confrontación, ¿no es cierto? Y el debate es parte del sistema electoral. A mí me gusta mucho tener esta visión sistémica de las cosas. El debate no está aislado. El debate es parte, por ejemplo, de una propuesta que emerge de un partido político, en teoría, que emerge de un candidato relacionado a ese partido político, en teoría,
y que nace de una propuesta de un plan de gobierno que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Todo eso debería estar interconectado. Es decir, no es ciencia, digamos, ¿no? El rol del moderador, por ejemplo, debería ser un rol de poder confrontar al candidato en el sentido de, usted lo que está diciendo no es lo que está diciendo en su plan de gobierno. En la página 48, claro, en la página 48 usted dice que finalmente quiere, no sé, reducir el Estado, y aquí lo que está diciendo es que va a ampliar el Estado. ¿Qué mismo, digamos, no? Para que nosotros podamos ver la postura del candidato, ¿verdad? Sus propuestas de campaña, y después cuando llegue al cargo al que aspira, podamos aplicar la revocatoria de mandato. Es decir, todo está interconectado. Estas no son shows aislados de un país en donde siempre prevalece el suceso y no entendemos que es proceso, digamos, ¿no? Claro. Yo quiero hablar de un tema que me parece súper grave, es el hecho de que se tomó por tontos y noveleros a los jóvenes ahora, justo en el debate, porque claro, se hizo mucha incisión en tratar de hacer esas frases que quedan a la posteridad, en memes sobre todo. Entonces yo creo que nosotros como jóvenes, claro, estamos, o sea, vemos y disfrutamos los memes, pero también es cierto que al menos en lo que hemos visto se ha palpado muchísimo más interés de jóvenes ahora, y el voto joven fue el que le hizo ganar a Daniel Noboa últimamente. Entonces en el debate justo vimos que se hicieron muchas como guiños a la cultura de jóvenes. Por ejemplo, justamente me pareció algo tan grave que un candidato haga alusión a un disco nuevo de un cantante famoso de reggaetón, por ejemplo. Entonces justamente eso es lo que nos preocupa como jóvenes, o sea, qué es lo que se está dando y cómo se está tomando a los jóvenes como si no tuvieran este sentido crítico para ver qué es lo que está pasando en el país. Es que otra vez el debate es una radiografía social. Es decir, a mí me encantaría estar en los cuartos de guerra en donde la discusión es ¿cómo llegamos a los jóvenes? Ya sé, se me ocurre, di algo del disco de Bad Bunny. Es decir, no hay evidencia científica y eso sucede, ¿no es cierto? Para empezar, yo soy muy crítico de la categorización del voto joven. Para mí el voto joven no es una categorización ideológica. El voto joven no existe. Hay jóvenes votando. Cuando uno dice el voto joven es como decir el voto abogados, el voto periodistas, el voto mujer. No sé si hay un voto mujer. Porque el problema finalmente también es que como sociedad, otra vez, metemos a todo el mundo en un mismo saco, digamos, ¿no? Y no hay la investigación social que te diga, hay una diferencia radical en cómo ven los problemas el joven de Macas y el joven de San Borondón, o el joven de, no sé, pues, de La Bota y el joven de Cumbayá, digamos, ¿no? Es decir, tenemos esa propulsión de creer que los jóvenes son idiotas y todos los jóvenes piensan exactamente igual. Diles Bad Bunny y entienden perfectamente, digamos, ¿no? No entendemos que hay diversidad, no entendemos que hay distintas problemáticas de sí mismo, incluso marcados por el ámbito geográfico, digamos, ¿no? Y lo que usted dice es muy cierto, es decir, hay esta lógica de que el debate se convierte en esta radiografía de la sociedad, ¿no? Entonces tenemos estos candidatos que dicen, no, yo creo que si finalmente enuncias, digamos, un disco, vas a llegar de ley al voto de los jóvenes, etcétera. Entonces, claro, hay mucho finalmente de ausencia de investigación social, de en verdad de entender finalmente además toda la lógica heterogénea que es la visión de la juventud, digamos, ¿no? Es decir, uno tiene que entender, hay que levantar información, pero es mucho más fácil enlatar. Entonces, todo se enlata, ¿no es cierto? Los millennials, los centennials, los X, todos piensan iguales. Entonces, claro, hay una falencia gigantesca, pero es una radiografía de lo que está pasando, digamos, en el país, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta esto, yo quiero irme ya como un poco más dentro y preguntarte sobre cómo dividir, ¿no? El primer bloque y el segundo bloque, porque vemos un sorteo medio tránfugo donde Daniel Noboa está con realmente gente que no le va a hacer, como que no es contrincante pues directo, como por ejemplo Luisa González, que sabemos que los dos seguramente lleguen a segunda vuelta. Entonces bueno, yo creo que en el primer bloque fue como solamente una conversación de amigos, o sea, no hubo interpelación. O sea, fue una conversación de gente que tenía la misma ideología. Por ejemplo, a mí me pareció muy curioso el hecho de que las interpelaciones sean como
si yo, por ejemplo, hago Preguntas. tal cosa, Sí. ¿tú estarías de acuerdo conmigo? Como una conversación amigable, tú y yo. Y yo creo que eso no es un debate. No es un debate. Y las interpelaciones estuvieron pobres, por no decir que estuvieron nefastas. Y hubieron de hecho varios candidatos, de eso hablábamos justamente, tenemos una clase en política que se llama comunicación política, y hablábamos de eso justamente, que era terrible ver cómo se manejaban estos discursos, que era como ese meme de Spider-Man donde están todos los Spider-Man apuntándose así claramente. Entonces estaba llevando como este mismo discurso que al final eran todos de derecha y eran como, amigo, tú hiciste tal cosa, ay, pero tú hiciste tal cosa. Entonces sí, lo vimos así, ¿no? De acuerdo. No lo sé, digamos, no sé si Jorge Escala es de derecha, Ajá. que le tocó además en el primer bloque con Sí, Noboa, sí, sí. ¿no? A ver, digamos, ese es parte del formato del debate, pero también es parte de la no preparación de los candidatos, ¿no? Es decir, si podías tú preparar a tu candidato, ¿no es cierto?, para lo que un poco le estoy diciendo, es decir, para lograr esa lógica de interpelación, finalmente. Nadie interpeló a un presidente de la República en donde tú podías sacar mucha data, ¿no? Es decir, presidente, usted dice que está haciendo las cosas, cuénteme cuál es el porcentaje de ejecución, digamos, del 2024 en el Ecuador, menos del 60%, cuánto ha invertido usted finalmente en energía, es decir, había que hacer una lógica de interpelación y conectarlo con, yo insisto, esto con el plan de gobierno. Creo que no se aprovechó, digamos, de ese espacio e incluso, digamos, para el posicionamiento reputacional. Para nosotros, porque además de ahí esta lógica, además de, bueno, ¿quién ganó el debate? No tengo idea quién ganó el debate. Depende de a quién le pregunte. A la mamá de Andrea González seguramente la señora ganó, ¿no? Sí. Es decir, no hay indicadores objetivos que te digan, ¿no? De acuerdo a la metodología de ICARE, que es lo que nosotros manejamos, el que gana el debate es el que logra, digamos, aprovechar ese espacio para desmitificar. Nosotros manejamos mucho esta metodología de mitos y aforismos, decimos nosotros. Es decir, un político no llega virginal, digamos, al debate, tiene una carga mítica, ¿verdad? Y el debate es un hecho político que tiene que leerse en el antes, en el durante y en el después. Entonces, el momento que tú aprovechas ese espacio para desmitificar los mitos que tienes como candidato, ¿no es cierto? E incluso crear otros mitos u otras críticas del otro candidato, eso es lo lógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay candidatos que a mí me sorprendieron muchísimo. Isa, por ejemplo, ¿no? Isa debió haber logrado extrapolar la realidad indígena a la realidad mestiza, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Sacar cifras de la violencia, por ejemplo, en las comunidades indígenas, digamos, ¿no? Es decir, la delincuencia en las comunidades indígenas. ¿Qué porcentaje es? Es muy bajo porque tiene que ver, o podría posicionarlo así, tiene que ver con la organización comunitaria, digamos, con conocernos todos, etcétera. Eso es lo que debió haber hecho, digamos, ¿no? O finalmente candidatos como la misma, qué sé yo, Luisa González para desmitificar las cosas, no. Y yo creo que en ese sentido, el que logró su objetivo, digamos, atado a su estrategia, fue el presidente de la República. Es decir, incólume absolutamente un presidente candidato que tiene todo, digamos, el riesgo del desgaste del poder, ¿no? Entonces, finalmente creo que el debate le sirvió muchísimo, ¿no es cierto? Creo que cumplió el objetivo que era, a mí no me hagan olas y no me critiquen, digamos, ¿no? Ajá. Pero justamente hablando de Daniel Noboa, haciendo como un análisis, por ejemplo, la interpelación de Tabaqui con respecto a los niños de las Malvinas, lo dejó muy mal parado. Pero es súper decidor la respuesta de Noboa, porque él dice, ahí no hay ninguna pregunta. Ajá, ¿Qué ajá. quiere decir esto? Pongamos una hipótesis, que lo que les dijeron es, el formato de interpelación es que les hagan preguntas, ¿no? Claro. O sea, y volvemos, digamos, a lo que hablábamos. Es decir, es una lógica absurda, ¿no? Entonces sí, o sea, justamente es lo que vemos, ¿no? Es curioso ver cómo Daniel Noboa, claro, fue con cifras y se equivocó, de hecho, en un decreto que mencionó y así, y aún así hay muchísima gente diciendo que, claro, mi candidato a presidente ganó el debate como siempre. Por ejemplo, tomaba en cuenta, yo veo mucho Twitter ahora llamado X, donde se decía que, claro, Daniel Noboa lo hizo tan bien la primera vez que por eso ganó, y ahora lo hizo. Otro mito también. Ajá. Entonces, que ahora lo hizo también perfectamente. Entonces, claro, hubieron muchísimas interpelaciones que, por ejemplo, como diríamos coloquialmente, se sacó la vuelta con la pregunta, no pregunta de Tabaqui, que a la final le jugó en contra. Porque, claro, el hecho de que no supiera, no mencionara a los niños, y de hecho lo puso en una posición comprometedora a Tabaqui, porque le dice, y digamos, no me acuerdo exactamente, pero si eres valiente, como que pídele disculpas a las familias, ¿no?
y el señor no dijo nada. O sea, pero además también no había se como... inmutó. Y además lo que me sorprende es lo que usted muy bien dice. Nadie le pudo decir al presidente, usted ni siquiera sabe qué decreto expide. Nadie lo pudo decir. No es Pedro Donoso debatiendo, que es cualquier persona. Ahí había ex ministros de gobierno, ex gobernadores del Guayas, presidentes de la Corte de Justicia. Nadie pudo hacer ese fact-chequeo tan sencillo. Ni siquiera los moderadores, que además unos moderadores de la tarde de Fabricio Vela, por ejemplo, convertidos en mera Alexa y Siri, digamos. Ajá. No era como, Siri, ¿cuánto me falta para terminar el tiempo? 5 minutos. Ajá. Listo, eso es todo finalmente. Entonces, es un absurdo, ¿no? Ahora, un poco lo que sí estoy planteando es... el fact-chequeo en vivo tiene que ser, digamos, una herramienta que hay que utilizar, ¿no? Y si no se utiliza, digamos, como un sistema alternativo, ese debe ser el rol de los moderadores. Es decir, perdón, presidente, el decreto que usted dice no existe, o el decreto que usted dice es de otra cosa, finalmente, ¿no? Eso se necesita, porque alguien tiene que regular esta dinámica de, finalmente, confrontar, plantear, y digamos, la exigir realidad. que se respondan las preguntas que se plantean. Totalmente. Porque claro, hubieron muchos casos, de hecho, en el primer bloque y en el segundo, donde se hacían preguntas y normalmente no las respondían o se iban por otro lado que no tenía nada que ver. Por ejemplo, yo quiero hablar de este tema porque las preguntas del CNE. Digamos, la primera pregunta a mí me pareció como... No, o sea... No, pero además ni siquiera que no nos haya parecido. Esa pregunta es inconstitucional. Ajá. O sea, el fact-chequeo debió haber venido para la pregunta, ya ni siquiera para la Ajá. respuesta. Es increíble que haya, digamos, un grupo de expertos académicos que se den el lujo de hacer preguntas inconstitucionales. Es una vergüenza para este país. Sí, y el hecho de que estemos como a puertas de una votación, que la tenemos muy cerca, y tener este tipo de preguntas me parece un insulto en realidad. Y además que la primera pregunta sobre todo estaba demasiado sesgada. O sea, yo la verdad, digamos, como dices tú, no encuentro la lógica de un montón de preparación atrás del CNE para hacer esas preguntas que ni yo en primer semestre las hacía. Totalmente. Entonces, no, de verdad que me pareció algo más que curioso, loco, porque teníamos, como dices, un montón de gente del medio político con cargos muy altos y no se interpeló lo que de verdad se tenía que interpelar. Al menos tenemos... yo quiero hablar de un personaje, Tillería. La verdad es que nadie tenía idea de quién era ese señor, de dónde había salido y nada, o sea, con todos los errores y equivocaciones, por ejemplo, lo de Rafael Noboa, por ejemplo, cuando lo mencionó, nadie lo interpeló, o sea, nadie le dijo como, señor, ¿qué hace aquí? O sea, ¿qué está diciendo? Entonces, claro, esas cosas a nosotros como jóvenes nos parecen, claro, un insulto porque vemos esto y decimos, o sea, este es el tipo de candidatos que tenemos y además, ¿cuántos candidatos tenemos? Porque, o sea, tenemos tantos candidatos que se tuvo que dividir en 2 bloques el debate. Entonces, sí, o sea, eso. Yo quiero también hacer una alusión al segundo bloque, que vimos más nivel del primero, porque el primero, como te digo, eran como el meme de todos los Spider-Man apuntándose entre sí. Entonces, claro, en el segundo bloque vimos como un Leonidas Issa respondiendo preguntas, interpelando, Luisa González igual, un personaje que salió también fue Saquicela, hablando un montón de cosas y, o sea, decía mucho y no decía nada en realidad. Entonces, claro, o sea, vemos esto y hacemos una comparación del primer bloque y el segundo y vemos cómo cambia como también hasta la dinámica de la interpelación. Creo que igual fue muy tímida la interpelación, ¿no? Es decir, sí creo que tenías la oportunidad de hacer una interpelación incluso mucho más realpolitik, digamos, ¿no? Cuando porque Andrea González además tiene esta lógica de construir este titular de la Constitución chavista, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, claro, nadie le interpeló. Finalmente yo quiero aquí tengo una cosita que siempre utilizo. Claro, nadie le dijo, oiga señora, usted sí sabe por qué partido está corriendo. Usted está corriendo por el Partido Sociedad Patriótica y finalmente en el 2003, ¿no es cierto? Aunque respeto y admiro al presidente de Venezuela, Chávez es Chávez y Lucio es Lucio. Eso dijo Lucio Gutiérrez. Es decir, tiene que haber síntesis, digamos, ¿no? Es una locura que en este país, ¿no es cierto?, no tenemos
partidos, no tenemos candidatos, somos un país de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos, de candidatos y partidos sin ideología, no hay una relación identitaria, ¿no? Creo que faltó mucho esa interpelación, ¿no? Es decir, y yo creo que ahí, sí, el que más me decepcionaba a mí fue Isa porque tenía la cancha finalmente para hacerlo, ¿no? Es decir, estás enfrentando a un Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Alguna rendición de cuentas tiene que hacer el señor. Es decir, o somos el país más peligroso de Latinoamérica por la bendición de la Virgencita, ¿no? Por algo es, digamos, por ausencia del Estado, es decir, por alguna razón, digamos, ¿cierto? Tenías a Luisa González representando los 10 años de correísmo, es decir, sí podías hacer una interpelación mucho más aterrizada y no se la hizo, digamos, ¿no? Entonces creo que sí es una dinámica extraña, pero a mí, yo insisto en esto, digamos, a mí lo que más me preocupa es que sigamos haciendo estas críticas y que la clase política diga, tienen razón, es un desastre, no hay cómo hacer un debate con tantos candidatos, mejor eliminemos los debates, ¿no? Entonces ahí más bien yo les diría, perdón que me atreva a hacer esto, les diría, involúcrense ustedes también, es decir, para el siguiente debate, ¿no es cierto?, exijan al CNE que las preguntas vengan finalmente de organizaciones de jóvenes, ¿por qué no? ¿No? O denles data finalmente para que entiendan de una u otra manera a los políticos, a los candidatos, a los tomadores de decisión, que los jóvenes no son pues una caterva de ignorantes que solo fuman marihuana y escuchan reggaetón, digamos, ¿no? Es decir, si hay que pelear finalmente en esa lógica de desmitificación, hacerles entender que hay una visión distinta de los jóvenes, ¿no es cierto? Y que se acabe finalmente estos mitos, por Dios, de que no, es que a los jóvenes ahorita ya no les interesa la política, es que finalmente el voto joven solo les interesa que bailes TikTok, digamos, ¿no? Es decir, creo que hay que involucrarse mucho más, pero para fortalecer estas herramientas, ¿no? Claro, ¿crees tú tal vez que se ganó algún tipo de votos en el debate, que algún candidato ganó votos de voto indeciso, por ejemplo, con respecto al debate? A ver, yo no tengo esa data ahora, me iría a la data del 2023, ¿no es cierto?, en donde hay otro mito, ¿no? El mito es Noboa ganó por el debate. No hay ninguna evidencia científica que sostenga eso. Los números que yo manejo son de perfiles de opinión y en el debate del 2023 de primera vuelta, 75% de los consultados no vieron el debate, ¿no? Entonces, en sí mismo yo creería, y lo lanzo como hipótesis, que los debates no mueven electores finalmente. Quizás te ayudan a identificar, pero lo importante es lo que siempre se dice, ¿no? El postdebate, ¿no? Pero además del postdebate no es solo las 24 horas después, es lo que se hace desde el debate hasta finalmente el 9 de febrero. ¿Qué vas a hacer finalmente, no? Entonces estás viendo Pillería, por ejemplo, este personaje que se construye como libertario, ¿verdad? Y ahora remeda a Milei eliminando los ministerios, no sé qué. Pero claro, él fue el primero que dijo, vamos a exigir que bajen las tasas de interés. Es como, perdón, pero un liberal no puede querer bajar las tasas de interés por decreto, ¿no? Y el IVA que sí lo puede hacer como presidente. Lo que quiere decir es, claro, hay esta incapacidad de entender la relación identitaria e ideológica en tu postura, tu propuesta. Además, Pillería es candidato por el movimiento Avanza, que es socialdemocracia, es toda una ensalada, ¿no? Los procesos eleccionarios vienen a desordenar este tipo de elementos y después es muy difícil como entender la proyección de los escenarios, ¿no? Claro, y justamente vemos, y te hice esa pregunta porque, claro, vemos nosotros desde el lado, por ejemplo, nos movemos muchísimo en redes sociales. Por ejemplo, vemos en X que se nombra como ganadora a la señora González, no a Luisa, ¿no? Sí, Andrea. Sí, Andrea González. Entonces, que interpeló muchísimo a Luisa González, que hizo que Luisa González se pusiera muy incómoda en ciertos momentos, es lo que se dice, ¿no? Entonces, vemos esto y realmente esta señora es una señora que hace poco sacó un video de ella en una mesa sentada diciendo, tenemos tantos ministerios. Sí, igual que lo de Milei, igual que lo de Pillería. Exactamente, así, tenemos tantos ministerios, deberíamos reducirlos. Y se habló también esto. Yo quiero hablar de una cosa que me parece realmente chistosa, es esto de, perdón que me salte, mi cabeza va conectando y conectando. Entonces, lo más, la joya de la corona me pareció a mí es el hecho de hablar de inteligencia artificial. Claro, estamos atravesados por esto, es algo inevitable, o sea, claramente vivimos con esto y mientras se va expandiendo nuestra tecnología y la IA, vemos cómo nos vamos acoplando nosotros también a eso, pero ¿cuál es la incidencia o cuál era, no sé, o sea, que tenía que ver la IA dentro de todas las propuestas de los candidatos? No tengo idea, porque además... Por eso le digo, me encantaría estar en los cuartos de guerra para escuchar, ¿no? Cómo se construye esto. Hablemos de la inteligencia artificial.
buenísima idea, ¿no? Pero claro, este es un debate de los qués, no de los cómo. Es decir, que, ¿de qué me estás hablando? ¿Inteligencia artificial qué? ¿Cómo vas a hacer? O sea, ¿para qué sirve? ¿Cómo el agricultor va a utilizar la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu plan? ¿Eso está en tu plan de gobierno? ¿No? Porque si no está en tu plan de gobierno no tiene mucho sentido. Grupo Faro, que es esta organización de la sociedad civil, que ya lamentablemente no hace, digamos, las iniciativas que hacía antes, en el 2021 tenía este componente que se llama del dicho al hecho, ¿no? Entonces que decía, vamos a esperar un año y vamos a finalmente hacer monitoreo y seguimiento de las propuestas de campaña. Hicieron las propuestas de Guillermo Lasso, ¿no? Y la gran conclusión fue que todas las propuestas cumplidas por Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, no estaban ni en su plan de gobierno, ni estuvieron en las ofertas en el debate. Todo estuvo en su cuenta de X, ¿no? Es decir, era una locura finalmente, ¿no? Porque claro, pasa la segunda vuelta, tienen que modificar su estrategia, ¿verdad? Y todo se queda fuera de lo que estás proponiendo en el plan de gobierno. El plan de gobierno es un instrumento fundamental. Es el que con tu firma y rúbrica tú estás diciendo lo que vas a hacer y lo presentas ante la autoridad electoral. Ese debería ser tu marco lógico, digamos. ¿Por qué estás discutiendo de otras cosas? Pero claro, viene esta vaina, ¿no? De decir, ofrece inteligencia artificial, porque me parece que es importantísimo. Es que ni siquiera hay un estudio, ni siquiera un cuantitativo, un cualitativo, no, nada. Es como, a mí me parece, ¿no? A mí me parece que a Milei le fue súper bien eliminando ministerios. Y aquí pongamos también, ¿qué importa? ¿Qué pensará la gente? No nos importa, ¿no? Si que el ecuatoriano está de acuerdo, no está de acuerdo, levantaste encuestas, hiciste, qué sé yo, un estudio de percepción de corte cualitativo, algo hiciste, no, propon nomás, ¿no? Sí, claro. Hice un barrido en Google, ¿no? En inteligencia artificial. Utilicé la inteligencia artificial, claro, sí, exacto. Sí, claro, o sea, eso es lo que nosotros, por ejemplo, nos preguntamos y decimos, ¿cómo será? O sea, realmente la pregunta que te haces, lo de los puertos de guerra, y yo me imagino a algún asesor diciendo... Sí. Esa es. La rompes con Claro, pero nadie dice de dónde sacas eso. O sea, dame la evidencia. No importa. Ajá, claro. Tengo una sobrina que tiene 18 años que ella piensa que ya, perfecto, dale, porque así han de pensar todos los jóvenes. Eso es. Ajá, Entonces, claro. tal cual. Y ser totalmente extraño a lo que realmente, a las necesidades que tiene la población, y el escuchar a su candidato hablar de lo que realmente se necesita. Por ejemplo, tenemos un montón de pobreza, desnutrición infantil, tenemos femicidios todos los días. Entonces, justamente eso, y no se habló, por ejemplo, yo creo que uno de los pocos candidatos que habló sobre el tema de género fue Leonidas Issa a la final. Y estos temas, realmente, la pregunta es ¿por qué no se trataron dentro de las preguntas? Que creo que era lo más factible, teniendo en cuenta que hace poco nomás tuvimos casos muy, muy fuertes y mediáticos, como el de Bernal, como los niños de las Malvinas, ¿no? Totalmente de acuerdo, digamos. Y ahí nos viene otra discusión, que es porque hay un comité de debate que hace estas preguntas tan genéricas, que yo vuelvo a insistir, digamos. El debate debería ser personalizado. O sea, la señora Andrea González, a Jimmy Jareal, al que quieras, la pregunta tiene que ser derivada de su plan de gobierno. Claro, es decir, y que saquen de la zona de confort y de verdad los interrogan para saber, y como dice un profe que yo quiero mucho, los ciernan y ahí saber realmente qué es lo que están ofreciendo para nosotros. Totalmente. Entonces sí, mira, yo tengo aquí unas preguntas. Como las del debate. Sí. La respuesta es de inteligencia artificial. No tan malas ni sesgadas tampoco. Nosotros queremos saber ¿cuáles crees que deberían haber sido los temas prioritarios en el debate? Ahí hay una gran discusión, digamos, porque la gran discusión es de dónde sacamos la evidencia de cuáles deben ser los temas prioritarios, de demoscópicos, de cuantitativos, de cualitativos o de lo que está sucediendo. Creo que tiene que ser una mezcla de los dos. Es decir, muchas veces también, finalmente, la ciudadanía dice mi principal problema es la inseguridad, es lo que estás viviendo, digamos, actualmente, pero claro, los indicadores económicos te dicen otra cosa, no sé si me estoy explicando. Entonces tiene que haber una mezcla de los dos finalmente, ¿no? Creo que sí tiene que responder finalmente a la situación económica, política, social, lo que usted muy bien dice, ¿no? Es decir, ¿por qué el tema de género no está transversalizado en el debate, ¿no? Y claro, si hacemos un cuantitativo, quizás el tema de género no va a salir, pero es una problemática social en la que el Estado tiene que regresar a ver, ¿no? Entonces, yo creería que tiene primero que ser una mezcla de las dos. Tenemos que preguntar a la ciudadanía cuáles son los temas que finalmente le interpelan, lo necesita, etcétera, pero también hay que regresar a ver los indicadores. Y para mí, finalmente, es eso, ¿no? Es género, ¿no es cierto? Tejido social,
temas económicos, temas políticos de institucionalidad, ¿no es cierto? Temas finalmente de dinámica electoral también y tema de violencia e inseguridad, evidentemente. Claro. Y queremos hacer unas preguntas muy rapiditas como ya para ir finalizando. ¿Qué tanto impacto crees que tendrá el desempeño del presidente candidato a presidente Daniel Noboa en los resultados de las próximas elecciones? ¿El desempeño en el debate? Ajá, ¿crees que eso le ayudó como que con este, entre comillas, buen rol que jugó y respondiendo todas las preguntas, y eso crees que le ayuda en las elecciones? No sé si le ayude, creería que no le perjudicó, y eso es bastante, ¿no es cierto? Pero además en un momento muy complicado en donde el correísmo y el anticorreísmo nos quieren hacer creer que el electorado está polarizado, cosa que hay elementos materiales que te demuestran que no, ¿no? Es decir, esto de creer finalmente que la segunda vuelta es ya porque sí, Noboa González no tiene sustento quizás en elementos materiales, ¿no? Es decir, ese dato nos está diciendo que 6 de cada 10 votantes están indecisos. Tienes demanda, tienes 16 binomios, tienes oferta, pero además tienes experiencia, digamos, ¿no? Es decir, el mismo Noboa es un fenómeno que responde a eso. El 4 de junio del 2023, Noboa tenía 5.14% de intención de voto, de acuerdo a perfiles de opinión. En julio cae al 3.04%, sube en agosto al 16.89% y pasa a la segunda vuelta con 22.43%. No nos gusta ese ejemplo, cambiemos. El de Zamora en Cuenca, por ejemplo, ¿no? 10 días antes, Zamora estaba en cuarto lugar con 5.3% de intención de votos. Estas son cifras de clima social, y gana la alcaldía con el 18% de votos. Es decir, falta muchísimo en un país en donde, ¿no es cierto?, las cosas cambian violentamente. Este es un país de minutos, digamos, ¿no? Y otro elemento que es fundamental, hay que ponerle la violencia como el gran elector también, como pasó en el 2023. Claro, y vemos también la volatilidad electoral que existe, que la gente, hay data de que la gente, muchísima gente va y decide haciendo la fila para ir a votar. Así es. Entonces, claro, o sea, vemos esto como no sé, una problemática muy fuerte que nos atraviesa a todos realmente. Totalmente. Entonces sí, eso, nada, Pedro, muchísimas gracias por venir, favor, por estar en nuestra entrevista. Encantado. La verdad, nosotros es un placer haberte tenido aquí y haber compartido eso. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a todos por vernos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Desde el Borde, en Instagram como @desdelborde_UC y en YouTube como Desde el Borde.